Promesas sin plan. Luis Arce dio su último mensaje presidencial con un balance de logros y desafíos, pero las críticas de su exvocero apuntan a una falta de soluciones reales. ¿Son solo palabras antes de las elecciones? Bienvenidos a interbolivia.com. Año 4 de la gestión de Luis Arce y David Choquehuanca, y no podía faltar el clásico discurso presidencial. Arce subió al escenario para hacer su último balance y, como buen político, se trajo consigo un repertorio de frases y promesas. Entre las 24 frases que resonaron en su discurso, parecía que el tono principal era de lamento y advertencia. 4 años de asedio, bloqueos que nos han costado millones. Esperamos la firma de contratos para el litio, una lista que suena familiar a los oídos de los bolivianos. Arce reconoció que gran parte de los problemas vienen de la falta de inversión en hidrocarburos desde 2014. Eso sí, no perdió la oportunidad de mencionar que ya estamos siendo parte de los BRICS y que el futuro del país podría iluminarse con el litio. La promesa estrella: producir las primeras 1000 toneladas de carbonato de litio para julio de 2025. Sin embargo, para muchos, esto suena como uno más de esos cantos de sirena que suelen calmar las aguas políticas justo antes de los comicios. Hoy, lamentablemente, hemos presenciado otro acto vandálico protagonizado por parte de la bancada evista en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El evismo nuevamente demuestra con sus hechos que no tiene voluntad de diálogo ni de deponer sus actitudes violentas que tanto daño le están ocasionando a nuestro país. Condenamos las agresiones a nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Gilata David Choquehuanca, al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, a diputadas, diputados, senadoras, senadores, que han sido una vez más agredidos por el evismo. Por otro lado, el exvocero Jorge Richter no se guardó nada y salió a criticar el discurso. Con tono directo sentenció que el mensaje de Arce está lleno de entusiasmo, pero sin un plan concreto. Escuchamos promesas, no soluciones, comentó. También remarcó que el presidente parece tener una manía por atribuir los problemas a Evo Morales y sus bloqueos, que según Arce, nos han costado más de 4.000 millones de dólares. Atentos a lo que dice, nada tiene desperdicio. Escucho hoy. Hay que analizar dos discursos también, Cecilia. El discurso vicepresidencial también hay que hacer algunas observaciones respecto de lo que ha dicho el vicepresidente Choquehuanca. En lo que hace a su pregunta, yo podría señalar 3 temas fundamentales. El primero, mucho entusiasmo de parte del presidente en la lectura, con una enorme cantidad de cifras que lamentablemente no son cifras reales, no tienen estas respaldo, pero siempre dejando la perspectiva y la mirada en el futuro. Imagínese usted, para tener la fotografía de lo que puede haber significado las palabras del presidente el día de hoy, cómo las pueden haber tomado las personas que estaban en ese momento haciendo fila para lograr cargar a sus vehículos gasolina o a sus camiones diésel. ¿Qué cara, qué ánimo pueden haber tenido esas personas? Número 1. Número 2, el discurso muestra un vacío alarmante de soluciones para los problemas centrales del país. El problema central es, en este orden, tener un flujo adecuado de divisa norteamericana para que podamos resolver el segundo problema, que es la provisión constante, permanente y en cantidades necesarias de combustible en el país. Y número 3, he observado una obsesión, que esto es lo que tiene desde hace bastante tiempo el gobierno en varias de sus autoridades, una obsesión y una fijación con el expresidente, con los bloqueos, y ha llevado al discurso presidencial donde le tenía que decir cuál es el estado de situación de la nación de Bolivia, pues
pues ha llevado allí una pelea, una lucha por el poder, por la sigla y por la candidatura de orden personal. Estos tres elementos sumados lo que nos permiten en conclusión es decir que el crédito social que está esperando en la población la posibilidad de conocer soluciones, pues ese crédito social, esa paciencia social se termina el día de hoy y usted va a ver que las críticas van a arreciar en los siguientes días y meses. Jorge, fue un mensaje tiempo. Primero que no fue un informe porque sobre el estado de la economía no hemos conocido nada. Si tomamos algunos elementos, por ejemplo, la cuestión del litio, esas cifras que se mencionan ahí no tienen posibilidades de realizarse, Juan Carlos. Una planta, como se ha dicho, si el contrato del litio que ya está en la Asamblea Legislativa se aprueba este mes, en julio estamos ya produciendo 1000 toneladas de carbonato de litio. Una planta lleva lo menos 18 meses. De aquí a junio hay 9, no hay 18. Para empezar, si usted mira los números del Mutum, ahí hay algo mucho más alarmante. El presidente ha hablado, no les sabría decir qué ha querido decir, o es un error al que lo han inducido o él ha cometido, ha hablado de una preservación o garantía de la riqueza por 6.000 años. Ah, caramba. 6.000 años, textual, lo ha dicho. Entonces el discurso no ha mencionado absolutamente... O sea, ¿incongruencias, dice usted? Tremendas. No ha mencionado nada sobre el estado de la economía. A los bolivianos hoy día les preocupan dos cosas: la provisión de dólares, la provisión de combustible. Esos dos elementos, de manera irresuelta en el tiempo, generan inflación, generan mal humor social, generan que los precios suban, generan escasez, genera caída de la actividad económica, contracción de la economía, por lo tanto. Sobre eso no se ha hablado. Jorge. Entonces sí, el discurso, perdón sobre esto, Cecilia, el discurso es una mirada puesta en el futuro. Vamos a estar bien, vamos a ir solucionando progresivamente, pero no es un gobierno que inicia, es un gobierno que finaliza. Ya es un gobierno que tiene que empezar a dar cuentas de lo que ha sido 4 años de gestión y qué país va a dejar. Esto es profundamente preocupante. No hubo autocrítica. La autocrítica está desechada desde hace varios años. Ese es uno de los mayores problemas. Y se cree y se piensa y se cierra dogmáticamente en esa idea de que absolutamente todo lo que se está haciendo en decisiones muy unipersonales está correctamente bien elaborado. Y todas aquellas voces que pueden tener un criterio diferente o de sugerencia de que hay que reconducir el proceso por otros caminos, por otras vías, es señalado como crítica. No se toma el pensamiento distinto como un elemento de aporte, sino como crítica. Por ello, el gobierno hoy en día no le ha podido dejar a la ciudadanía a través de este mensaje las soluciones de los problemas más acuciantes. Y lo que le decía, está obsesionado con la palabra, con el expresidente y con la palabra bloqueos, que usted encuentra transversalmente colocado en todo el mensaje. ¿Por qué? Porque ahora han encontrado una forma de excusar y de cargar responsabilidades, de transferir las causas de los problemas de la crisis económica a un responsable. Ese responsable se va a llamar Evo Morales porque la autocrítica no está. Esto no es muy complejo ya de entender, Cecilia. Usted necesita dólares para comprar combustible. Si no tiene dólares, no puede comprar combustible. Hay otra solución, la vamos a decir en unos minutos más, pero si no tiene dólares, no compra combustible. Y el hecho real es que el país no tiene dólares. Ese es el hecho real. Y no hay soluciones para aquello. ¿A propósito del próximo año o a qué se debe? Claramente la disputa es por la sigla y por la candidatura. Pero son excluyentes. Ambos son excluyentes, se sienten excluyentes. Por supuesto, el presidente tiene el poder del Estado. Significa esto una capacidad de utilizar algunos resortes que el expresidente no posee hoy en día. Y entre ambos, la intención está dejarlo fuera al otro del escenario político electoral para el próximo año.
con lo que hemos conocido hoy a través del TCP, alguna vez acá hemos dicho, tendremos en el TCP y en el TCE, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional, tendremos interpretaciones que van a definir el futuro de lo que significa el futuro político de Evo Morales, de Luis Arce. Bueno, eso es lo que ha sucedido el día de hoy. Y ahora, como la lucha política ha escalado a niveles de intolerancia mayores y ya de violencia política, entonces ya las menciones son de orden directo. Alguna vez yo había mencionado, Juan Carlos, Cecilia, que fue o ha sido un profundo error que el presidente del Estado personalice su disputa política. Él tenía un mandato hace 4 años atrás precisamente, un mandato con agenda preestablecida, resolver la economía, la situación sanitaria y la educación. ¿Pero por qué la personaliza hoy? Porque ya lo dijo con nombre y apellido. Porque ya está desbordado y todos sus esfuerzos hoy en día están en la lucha política, no en la atención del Estado. Hay una sociedad desatendida y hay una economía también desatendida. Primero, la búsqueda de la reelección. ¿Le afecta esto al presidente de manera profunda? Porque todos sus esfuerzos los ha cargado en esta batalla política. Pero usted revisa los estudios de investigación de opinión pública y los rechazos superan el 90% a la gestión. Esto significa que los bolivianos prácticamente de forma unánime no encuentran respuestas en su gobierno. Con esos indicadores, las posibilidades de reelección son verdaderamente complejas, difíciles, casi imposibles, aunque se esté pensando en línea estratégica de ser el candidato único de la izquierda en el país. Es muy difícil con esos niveles de rechazo y con esos niveles de no aceptación y ya de no credibilidad en el gobierno, número uno. Número dos, por supuesto que el mayor obstáculo o el mayor opositor que tiene el gobierno no es el señor Evo Morales. El mayor opositor es la situación económica del país. La gente que hoy día estaba en filas para tomar combustible y que escuchaba el mensaje que no le decía absolutamente nada de cómo se va a resolver el tema de la provisión de combustible. La otra pregunta que me hizo, perdón, Cecilia. ¿Cuánto necesita económicamente el gobierno necesita, para regularizar el gobierno necesita tema? 70 millones de dólares semanales, 280 millones de dólares por mes. No los tiene. Y como no los tenemos, compramos menos combustible. Y como compramos menos combustible, usted ve cisternas vacías en los países vecinos. Perdón, le pregunto, ¿no tiene los 70 millones de dólares semanales o 280 al mes? Hablamos de dinero, ¿no tiene plata el gobierno o no tiene divisas? Porque ahí hay que no tiene divisas, porque el combustible se compra con divisas, no con bolivianos, se compra con divisas. Y yo le quiero decir algo, Cecilia, es bueno por la salud de la sociedad boliviana, por el aparato industrial, por los sectores empresariales. Es bueno que de una vez, eso tiene que hacer además un gobierno, ser sincero, absolutamente sincero y transparente con su población. Es bueno decir qué está ocurriendo con el combustible, cómo lo estamos pagando, en qué condiciones estamos trayendo combustible al país. Lo que le quiero señalar es que si tenemos un proveedor de combustible como es la empresa Trafigura, ¿cuál es la relación con la empresa Trafigura para realizarle los pagos del combustible? ¿Se le paga en efectivo o cómo se paga? Los medios de comunicación han informado de que llega al país combustible de procedencia rusa. Esto se ha informado. ¿Cómo se paga este combustible? ¿Se paga también con divisa norteamericana? Porque si decimos, vamos a comprender, y si conocemos esto, vamos a comprender la verdadera magnitud del problema. Y esa magnitud del problema solamente tiene hoy, en lo inmediato, para no afectar el aparato productivo de nuestro país, para que no caigan las exportaciones. Eso solamente tiene una solución: liberar, que lo dijimos acá, Juan Carlos, liberar
la importación de diésel en el país. Comercialización. De forma plena y absoluta para la cadena productiva del agro, de la minería, pero también para que los sectores empresariales puedan vender combustible en el país. Perdón, y esto Jorge, va a liberar de la necesidad de tener que destinar esa enorme cantidad de divisas. libre importación y comercialización es algo que se viene mencionando hace ya algún tiempo, sobre todo por los sectores productivos. ¿Hay algún problema en eso? ¿Hay algún peligro en eso? ¿Por qué no se haría? Juan Carlos, el 1 de agosto... Yo escribí en las redes sociales, porque lo había hablado precisamente aquí con usted, que esa era la solución. Hoy en día, y se contestó algo, se dijo que estaba liberado, que ya se podía proceder, pero en los hechos reales no ocurre. Así. No ocurre porque los trámites se demoran. Pero es solo para el autoabastecimiento, nada más. Pero es solo para el autoabastecimiento. Lo que piden, por ejemplo, los sectores que producen alimentos, lo que se pide en este momento es la liberación y comercialización para todos, no solo para el autoabastecimiento como hoy está establecido. Pero es que no tenemos ni siquiera para el autoabastecimiento, Cecilia. Por eso los productores están en esta situación de crisis. Pero no hay otra salida en este momento, usted dice, Jorge. Es liberación y comercialización de los carburantes. No hay otra en este momento, porque el gobierno no tiene estos 280 millones de dólares mes. En este momento la salida es modificar la norma y permitir de forma rápida, 5 días, no más que eso, la autorización para que todo aquel empresario privado, etcétera, que quiera importar combustible, diésel, pues lo pueda traer al país. Jorge, por eso le pregunto, ¿hay algún algunos sectores lo comprarán? Claro. Y otros sectores irán por el combustible que provee el Estado. Por eso le digo, Jorge, ¿usted ve algún peligro en eso? Porque uno entendería que es prácticamente una especie de solución a este desangramiento que significa la subvención. Más que peligro, lo único que hay es la terquedad de parte del Estado de querer mantener el monopolio de la provisión de combustible sin poder hacerlo. ¿Por qué? Esto lo tendría que explicar el Estado. ¿Pero usted qué cree? ¿Por qué? Juan Carlos, suposiciones podemos hacer muchas. No caigamos en la irresponsabilidad de decir ocurre por esto. Pero el Estado lo podría explicar. ¿Por qué no quieren soltar el monopolio de la importación de combustible? Puede ser de diésel y puede ser de gasolina también. Y también para la venta, que la gente que tiene más recursos pueda y asista y se compre gasolina a 10, a 11 o a 12 bolivianos. La gente que no lo tiene, pues hace un poco de fila y compra la gasolina y el combustible del Estado. El Estado va a tener que importar menos, va a gastar menos entiende que eso dólares es un alivio para el Estado. Por supuesto que sí. Entonces ahí siempre la respuesta será ¿por qué no quieren soltar el monopolio? Dan una respuesta positiva a los sectores industriales del país y no perdemos las pocas divisas que nos van a llegar por las exportaciones. Para que la población lo entienda. El ejemplo aplica de buena forma. Si usted tiene más recursos porque este mes le fue mejor, Cecilia, comprará ante la necesidad combustible más caro, la gasolina para su vehículo. Pero si sus recursos han reducido, pues tiene también el combustible que le da el Estado. Compra combustible barato y no se afecta a nadie, es de libre elección. Lo importante es que al sector productivo del país no le faltará, que la actividad productiva para la exportación estará abastecida. Esto es muy importante. No hay una respuesta clara hasta el día de hoy de por qué, si el Estado no tiene la capacidad de proveer y de cumplir con este servicio para el país, porque no tiene las divisas, no existe una respuesta de por qué no avanzan en simplificar a 5 días todos los trámites para la aprobación de la importación. Y resolvemos, ¿cuánto? ¿El 50%? ¿El 30%? Si fuese el 30%, son prácticamente 1.000 millones de dólares que estaría ahorrando de forma inmediata el Estado. ¿Por qué no se quiere hacer? Bien, Jorge, antes de finalizar, en 30 segunditos, yo sé que es muy capo y lo va a hacer. En 30 segunditos. No es mi característica. Dígame, ¿cómo ve el último año de gestión del Ejecutivo y del Legislativo? A partir de lo que ya hemos vivido, a partir de lo que hemos visto hoy, bochornoso, un circo, ¿cómo ve este último año?
Lo más concreto posible. El bochorno del día de hoy es la fotografía de la institucionalidad y del momento político y democrático en nuestro país. Esa es la democracia hoy en día. No espere más, Juan Carlos. Como esa es la fotografía, entonces tiene que mirar esas imágenes en diversos colores. Conflictos, enfrentamientos, intolerancia, insultos, no va a cambiar etc. No va a cambiar. Y el mensaje del día de hoy está claro de que no hay ideas para resolver los problemas de los bolivianos. Entonces vamos a tener ingobernabilidad, crisis económica, insatisfacción social y una sociedad que va a ir elevando su mal humor y su malestar. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en el... ¿Logrará Arce cumplir con sus metas o estamos ante otro discurso lleno de ilusiones? Para Richter, la situación parece clara. El gobierno de Arce no ha hecho otra cosa que pasarle la factura de la crisis económica a Morales y su movimiento. Si bien Arce menciona un plan de reactivación, Richter opina que carece de pasos prácticos y que, de nuevo, los problemas internos están afectando al país. En este año político final, con elecciones a la vista, queda en manos del pueblo decidir si siguen confiando en promesas o si eligen una alternativa. Y a todo esto dime, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en la caja de los comentarios y te espero en el próximo informe. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.